Buenas tardes, nos encontramos el día de hoy, 13 de julio de 2022. Me da mucho gusto saludarlos. Estamos en el iniciar la semana 1 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Y esta semana es la semana 1, unidad 1, que se llama Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, miércoles 13 de julio. Para comenzar, además de las reglas que ya habíamos puesto en el foro anterior, la idea es que nosotros revisemos un poco, les paso un poco de la agenda, les comparto un poquito de la agenda del, del día de hoy. Lo primero es revisar los contenidos generales de la unidad 1 o de la semana 1, como dije, literatura, y arte y expresión comunicativa. Después de ello, revisar sus dudas específicas, hablar un poquito sobre plagio y notación, y finalmente revisar las preguntas que me ha hecho amablemente llegar su asesora, perdón, para la didáctica disciplinar en las sesiones pasadas. El día de hoy por la tarde me lo hizo llegar, y son una serie de preguntas que tienen que ver con que ustedes les dejaron para sus grabaciones, ¿no? Entonces, si les parece, voy a revisarlo de manera general, que estoy revisando dónde están en mi teléfono. Como les había dicho anteriormente, son alrededor de 22 preguntas que voy a ir desglosando una por una. Obviamente, si están repetidas, lo voy a omitir, y eso me va a permitir darle un poco de fluidez en general. Recuerden que una de las reglas básicas de clase es la participación activa. Entonces voy a dejar algunas preguntas activas para los que las respondan. Y pues ya saben que el foro de aprendiendo siempre está abierto y ustedes pueden escribirme en cualquier momento, en el momento que ustedes deseen, un mensaje por el chat. Suelo contestar bastante rápido antes de las 24 horas, pero bueno, el límite son 24 horas. 72 para los contenidos de la semana 1 a 3. Y bueno, vamos a compartir la pantalla y voy a revisar algunas cosas que tienen que ver con los textos. Primero les voy a pasar un texto aquí. Perdón, aquí está. Que es semana 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Semana 1, en módulo 4, textos y visiones del mundo. Y esto es lo que se denomina espacio abierto con asesor virtual, espacio abierto de aprendizaje, depende de la denominación general. Una de las cosas que deberían tener bien claro y que yo espero que entremos en confianza para ello es: estoy aquí para ayudarte, no hay ningún conflicto en general para que ustedes me escriban y podamos resolver todas sus dudas aquí o en textos o por correo o por mensaje. Entonces hay algunas reglas básicas que se aplicarán solamente en mi materia. Hay algunas cosas que me gustaría que no olvidáramos, que son la comprensión lectora, las instrucciones, el seguimiento de instrucciones, sean muy puntuales con las instrucciones, y sobre todo es importante porque algunos de los contenidos que revisemos y calificaremos que yo revisaré y calificaré durante la semana 1, los días domingo y lunes de cada semana, serán con contenidos que están exclusivamente en los videos. Entonces es importante que los vean. Nunca durarán más de una hora, a veces durarán un poquito menos, pero bueno, siempre será importante que ustedes los revisen. Es importante esto de las oraciones cortas porque les sugiero que escriban de esa forma, es decir, les sugiero que escriban con oraciones cortas y intentando lograr la estructura de sujeto de predicado, que es una estructura muy básica, pero que les va a permitir no extenderse. De pronto encuentro párrafos completos en los cuales no hay un solo signo de ortográfico y las ideas están muy estiradas, fragmentadas y no están debidamente explicadas, ¿no? Entonces, una de las preguntas importantes para entender un texto, pues la pregunta básica para comprender el texto principalmente, cualquier tipo de texto, no importa si es de ciencia, de literatura, como en el caso de nuestra semana que nos ocupa, es de qué o de quién habla el texto. Si ustedes pueden contestar esta pregunta, van a encontrar ideas principales, ideas secundarias y el tema del texto, en una relación directa con el título. Son cosas que iremos avanzando, pero bueno, por lo pronto en esa semana uno tiene que leer bastante.
tienen que recuperar o recordar que hay ciertos elementos, conceptos literarios. Con conceptos literarios me estoy refiriendo a narrador, personajes, cosas que a lo mejor han visto en algún momento y que si no lo han visto, contexto, fondo, forma, etcétera, que si no lo han visto la pueden ver yo creo que en esta semana, que estará un poquito, que tiene bastante material para que ustedes puedan revisar. Entonces, esos son básicamente los conceptos que vamos a revisar esta semana. Y ahora voy a mostrarles los contenidos de esta semana. Ahora les comparto. Aquí está. Estos son los contenidos semanales. Aquí está, semana 1, arte y literatura, literatura, arte y expresión comunicativa. Está básicamente constituido por 8 materiales. Algunos son de recuperación, pero aquí va la primera regla de esta semana. Como ustedes saben, o como les ha informado su asesora y tutora, cada semana se les otorga, bueno, al final de cada semana, si ustedes participan activamente y contestan las dinámicas de clase, serán acreedores a un 10% adicional en la calificación final. En este caso yo tengo un adicional a esa calificación final, que es una calificación semanal. Esa calificación semanal estará regida directamente por 2 materiales de clase. Cada semana que ustedes tendrán que reseñar o tomar notas en el cuaderno y mandármelo por correo. Esto tiene que llevarse a cabo antes de el viernes de cada semana, antes de las 7:30 de la noche, que es cuando termina mi horario que les he marcado en el foro de novedades. Entonces, esta semana vamos a hablar sobre textos que tienen que ver con la lectura. Y acabo de dar algunos tips, algunas herramientas para la lectura, entonces pues espero que lo tomen en cuenta ese aspecto, ¿no? Entonces, tenemos aquí la lectura, análisis de un texto, texto literario, literatura, fondo y forma, poesía y lírica, narrativa y lenguaje literario. Son los 7 elementos que nos ocupan y el foro aprendiendo, que bueno, obviamente ustedes les interesará porque son cuestiones generales que impactarán en la forma en que yo puedo calificar. Recuerden que un porcentaje de su calificación es su desempeño o su navegación dentro de la plataforma. No lo dejen pasar. Y recuerden, para cumplir también un poco con esto, estamos actividades de evaluación. Vamos a ver el desglose general de lo que sucede aquí, que semana 1 tienen un 19%, 7 y las habilidades socioemocionales, que están en la semana 1 y 3. Y luego tenemos aquí en la semana 2 que baja el porcentaje por las actividades socioemocionales. Luego vuelve a subir en la semana 3. Y ojo con la semana 4, que es el proyecto integrador, que es lo que más vale un 30%. Y el foro de integración, que también tienen que contestar, tienen que actualizar en las semanas 3 y 4. Y en la autoevaluación, que son 5%, es básicamente muy breve lo que tienen que hacer y participar y contestar. Y las habilidades socioemocionales. La actividad en la plataforma vale 5% y eso depende de la cantidad de minutos que estén conectados todos los días. Esto se nota especialmente en las semanas 3 y 4, que es el foro de novedades y el foro aprendiendo. Son los que determinan, bueno, sobre todo el foro aprendiendo, que son los que determinan su actividad dentro de la plataforma. Entonces recuerden también, por favor, los tiempos de evaluación. Ustedes hoy entregan un miércoles, tendrán que recibirlo el viernes o el lunes siguiente, depende de cuánto. Los que entregaron ayer lo van a recibir el viernes y así sucesivamente. Entonces, tengan un poquito de paciencia. Todos tengo por costumbre colocar las calificaciones el lunes por la tarde y esta vez no va a ser la excepción. Así que pues les pido un poquito de paciencia si no está tal vez el fin de semana, pero lo tendrán, tengan por seguro. Entonces, lo que suelo hacer aquí es revisar los contenidos, revisar cada uno de ustedes. Yo sé que a veces no nos da tiempo de revisarlos todos por el trabajo, la familia, cuestiones que nos impiden dedicarle todo el tiempo que quisiéramos. Justo esa es la razón por la cual pretendo que ustedes se motiven dándoles algún material general para que ustedes puedan incrementar su puntaje. Por supuesto, hay una toma lista que se registra automáticamente en Google Meet y que les dará pues varios elementos para que ustedes no falten a las clases. La participación activa digamos, se desglosa en 2. La primera cuestión es las participaciones que yo hago las preguntas que yo hago, las dinámicas que hago de forma oral, y la segunda es las dinámicas que yo hago de forma escrita.
Cualquiera de las dos es importante y ahí es donde yo evalúo especialmente su participación activa. Tienen que hablar o escribir y expresar dudas, ¿no? Se supone que entraron aquí porque tal vez hoy no, pero el viernes habrán participado activamente leyendo los contenidos de clase, de los cuales voy a hablar ahorita, ¿no? Entonces, el primero, por ejemplo, que se llama la lectura, lo voy a compartir ahora, que se llama la lectura, cuál es el proceso, y este que están viendo en la pantalla, que se llama la lectura, es el primero, repito, el primero que si ustedes revisan, leen y hacen notas sobre la lectura, les va a ser acreedor a un puntaje extra esta semana en la actividad número 1. Repito, si en la lectura hacen ustedes el resumen de esta semana y me lo entregan antes del viernes a las 7:30 de la noche, se van a hacer acreedores a un puntaje extra en sus actividades integradoras. La actividad integradora número 1, entonces aquí vemos realmente que es muy sencillo el texto. Nos habla en general sobre la lectura, cómo es la lectura, cuáles son los procesos de lectura, cuáles son los tipos de lectura y nos habla específicamente de algunos verbos que tendrán que concebir como importantes, que están justamente en la pantalla. Percibir, interpretar, comprender y criticar. Y nos habla de una parte muy importante que es la hipótesis de lectura. Lectura exploratoria y lectura analítica, es decir, cuáles son los elementos que les van a permitir de ahora en adelante, si leen ese texto, por supuesto, y si tienen conocimientos previos, les van a permitir saber cómo se lee un texto, cómo se identifica la idea principal, cuál es la organización del texto, cómo se organiza, cuáles son los géneros, qué tipo de texto, qué pasa si no entiendo alguna parte, qué pasa si ya entendí, cómo puedo tomar notas. Esto les puede ayudar en todo ese proceso. Por lo tanto, es bien importante que ustedes lo revisen y además les va a dar puntos extras. Entonces, para terminar con esto, la parte, este PDF o esta infografía que se llama la lectura, es el primer documento que les otorgará puntos extras esta semana. En este caso va a ser la actividad integradora número 1. Para la actividad integradora número 2 voy a poner un video en este mismo instante. En realidad la idea es que ustedes repasen aquí cosas y cuestiones y que revisen este documento que se enmarca aquí. Va a ser la segunda actividad que les dé puntos para la actividad integradora número 2, que de todos modos voy a explicar más adelante, pero pues quiero asentarlo. Entonces, para recapitular y resumir, la lectura es la actividad integral número 1, son notas en su cuaderno, enviadas a mi correo solamente antes del viernes a las 7:30 de la tarde, de la noche, y la segunda es este video, que voy a poner a continuación, dura algunos minutos, y que les va a permitir apreciar cuáles son los elementos que nos permiten analizar un texto a profundidad. Entonces, revísenlo y voy a dejarlo ahora. Del texto al contexto. Para aprovechar, comprender e interpretar un texto, es necesario que visualices claramente la información que los textos proporcionan con base en la realidad social que les rodea. De acuerdo con diversos especialistas en los campos de la sociolingüística, la etnografía del habla y la psicología social, la circunstancia social que rodea y se expresa en los textos es conocida con el nombre de contexto. Lo importante en los contextos es entender que los diferentes escritos, documentos o libros a los que nos enfrentamos tienen referencias de la realidad de la que formamos parte. Para interpretar un texto amplia, analítica y comprensivamente, se requiere ser consciente de las repercusiones del contenido de los documentos que consultamos. Para darnos cuenta de la dimensión social que rodea y determina los textos, es importante, al momento de leer, tomar en cuenta la consulta, el análisis de los libros o documentos que trabaja las siguientes categorías de análisis. Campo o escena. Visualiza el momento, el lugar, los personajes de ese tiempo histórico y el público destinatario de ese momento y lugar. Funciones intrapersonales. Es la identidad personal, las opiniones personales, los propósitos, las metas y finalidades. Situaciones concretas de habla. Roles comunicativos. Autor, lector. Emisor, receptor. Roles institucionales. Voceros. Redactores, lectores de noticias. Jefes, empleados. Maestros, alumnos. Funciones emotivas. Es la expresión de sentimientos y de afectos.
Funciones interpersonales son el tipo de relaciones entre los participantes orientada hacia una tarea o no. Funciones de grupo están determinadas por la pertenencia a un grupo social o profesional. Funciones intergrupales son relativas al tipo de relaciones determinadas por el estatus o posición social o económica de los mismos grupos. Por ejemplo, poder, dominio, solidaridad. Funciones culturales es la base general común. Son consensos y hábitos por mencionar algunos. Conocimiento son los sistemas de creencias, de valores, de valoraciones e ideologías, las implicaciones y presuposiciones de unos hacia los otros y viceversa, todo lo cual afecta a las estrategias discursivas. Bueno, pues acabamos de apreciar uno de los videos, bueno, uno de los videos más importantes, me atrevo a decirlo, durante esta parte, que no solo durante la semana 1, sino en general durante las 4 semanas, y se habla sobre cómo analizar un texto. Si ustedes siguen al pie de la letra este video de 3 minutos y además lo reseñan, les va a dar puntos extra, pero el análisis de un texto implica muchísimos aspectos como lo acaban de ver y lo van a tener que seguir repitiendo. Entonces, pues bueno, voy a revisar y voy a ampliar esto. Repito nada más, lectura y la lectura, el material que estoy marcando a continuación, y recupera aprendizajes y análisis de un texto son los dos materiales que esta semana les van a ser acreedores eh, a puntos extra de la semana. De actividad 1, la lectura, actividad 2, análisis de un texto, y les van a dar la oportunidad de, pues, de concentrarse en las tareas propias de la semana, siempre y cuando, o con miras a que ustedes tengan puntos extra, independientemente de los que se van a poner al final, que ya les he explicado su asesora y su tutora. Entonces, bueno, voy a abrir ahora al final la parte de textos literarios, que son la explicación de los géneros literarios. Es muy importante que la revisen y la desglosen. En realidad, todos estos materiales son muy fáciles de leer. Es narrativa, lírica, dramática, etcétera. Entonces, todo esto les va a permitir contestar sobre todo la actividad integradora número 1, que es la actividad integradora número 1, que es distinguir en la primera parte y hacer un pequeño análisis de 3 textos: un texto poético, un texto narrativo y un texto dramático o teatral. Ya lo voy a explicar con oportunidad un poco más adelante. Esa es la parte. Y luego la parte de literatura nos explica a grandes rasgos cuáles son los secretos de la literatura, qué constituye un texto literario. Esto les va a servir en las siguientes semanas. Creo que la semana 1 es de las más importantes porque implica saber exactamente cómo analizar un texto, cómo leerlo y cuál es un texto literario y cuándo no. Eso es también creo que fundamental cuando están empezando el módulo. Luego, una de las partes más importantes que tenemos acá es la parte de fondo y forma. Esto lo van a ver incluso en la semana 3 y 4. Entonces yo considero, perdón que necesita tanto, pero yo considero que es indispensable tener la semana 3 y 4. Para la semana 3 y 4 entender cuál es la diferencia entre fondo y forma. Y aquí le explica con sobre todo este que tiene aquí como el cohete, el castillo, la corona, la varita de mago, etcétera. Nos explica cuál es la diferencia entre fondo y forma. Es muy importante que la entiendan. En realidad son preguntas muy fáciles. Por ejemplo, el argumento, el tema, la acción. Yo ya he hablado un poco de esas preguntas. El tiempo, espacio y los personajes. Aquí está el fondo y la forma, aquí está. Lo estoy marcando en este momento, lo estoy circulando con el cursor. Si ustedes entienden estas dos cosas y hacen notas, realmente les va a ser mucho más fácil las siguientes semanas. Son textos largos, son 2 páginas. El más largo era el de género literario, que tiene 6, y en realidad son 6 que no están llenas, o sea, son infografías, o sea, la combinación entre imágenes y texto e información. Así que creo que ustedes tienen los elementos necesarios para revisar, para interactuar con los textos, para revisar las fuentes, y esa es una parte bien importante, ¿no? Entonces, eh, listo. Vamos al siguiente, que es lenguaje literario. El lenguaje literario es el que se presenta la diferencia entre el lenguaje literal y el lenguaje literario, o poético o metafórico, como ustedes quieran llamarlo, sobre todo en la poesía, pero en general en toda la literatura se presenta el lenguaje literario. Entonces aquí nos distinguen entre narrativo y connotativo,
y nos hacen una clasificación de las funciones del lenguaje. ¿Cuál es la función cuando se hace una cosa? ¿Cuál es la función cuando se hace otra? ¿Y cuál es la función cuando se... Entonces, dependiendo del lugar donde estemos y del mensaje que queramos dar, es la función del lenguaje que tiene. Entonces, aquí tenemos los elementos de referencial, emotiva y apelativa. Esos son las tres divisiones. Hay más divisiones, pero en este caso creo que es importante que ustedes solamente conozcan tres porque son las que se dan en la literatura. En las otras artes, pues ya es distinto, ¿no? O en un texto, en el periódico, por ejemplo, en un artículo o en un blog, ya es distinto a lo que se está sucediendo aquí. Aquí por ahora solo nos interesan estas tres, referencial, emotiva y apelativa, y los tipos de significado connotativo y denotativo. El ejemplo básico que siempre ponemos, el clásico, es el corazón. El corazón, lenguaje figurado o connotativo, si pongo un corazón entiendo que significa amor, pero el denotativo es un órgano. Entonces esa es la diferencia básica y eso nos va a permitir distinguir cuando se está hablando de manera literal y cuando no se está hablando de manera literal, se está hablando de manera metafórica, literaria, poética, como ustedes quieran llamarlo. Luego hacemos un pequeño, un brevísimo, eh, una brevísima revisión, un panorama sobre las características de la narrativa. Ya vimos narrativa, también está en poesía y teatro, que son los tres géneros literarios más socorridos. Y aquí tenemos los elementos básicos del texto narrativo o del género narrativo o de la narrativa, como quieran llamarle, ¿no? Entonces también realmente es muy básico. Planteamiento, desarrollo, clímax, desenlace. Estos probablemente ya lo sepan. Cualquier historia que esté contada de manera oral o de manera escrita tiene estos elementos y no hay más. Así que todo eso realmente es muy breve. Y además con bastante aprendizaje. Y el último, que implica poesía y lírica. Poesía y lírica se refiere al otro género literario que nos falta. Está teatro, está narrativa y está poesía. No, en el de teatro no se extiende demasiado, pero sí nos ubica en una realidad que ustedes van a tener que leer. Entonces, ahorita que expliquemos la actividad integradora número 1, vamos a verlo un poquito más, ¿no? Aquí nos habla un poco de la rima, de la estrofa, de aquello que ustedes siempre relacionan con los textos poéticos, que tienen que tener una rima, un lenguaje complicado, etcétera, y creo que no es tanto así, pero bueno, estaría muy bien que lo revisaran, vean cómo hay una gráfica sobre el verso, es un renglón, pero no es lo mismo, ni se llaman igual, la estrofa que sería como un párrafo, el metro, que es cuánto mide, y la firma. Entonces, ahí están. El equivalente del narrador en la poesía se llama el sujeto lírico. Entonces, y aquí tenemos la de figuras retóricas que van a seguir retomando posteriormente, ¿no? Tenemos las más usuales y los argumentos y contextos. Esta parte del contexto va a ser muy importante en esta actividad integradora número 1. Y con eso terminaríamos la revisión general de los elementos que constituyen la unidad 1 o la semana 1, que es arte, literatura, arte y expresión comunicativa. Normalmente en este punto les sugeriría hacer preguntas o haría algunas preguntas, pero ahorita no tenemos a nadie en la reunión, así que de todos modos voy a dejarlas en el tintero por ahí un poquito después, a ver si alguien entra, y de todos modos explicamos. Ahora me voy a dedicar al análisis de textos literarios, que es este. Este es un formato, viene un formato, y qué es, me voy a saltar esta parte, y qué es lo que vas a entregar. Un documento elaborado en un procesador de textos que incluya un cuadro comparativo y la redacción de lo que se solicita en cada apartado. Tienes que contestar 3 columnas y luego una serie de preguntas. Lo voy a compartir a continuación y luego voy a ver los errores más comunes. Aquí están. Tienen que leer, primero aquí les vienen los enlaces. Aquí vienen los enlaces de cuáles los 3 textos que se les pide leer. Al que ingrato me deja busco amantes es el primero, el segundo es el rey burgués y el tercero la verdad sospechosa. Yo les puse un enlace también en la biblioteca recursos que tiene que ver muchísimo con que ustedes pueden encontrar un audiolibro y escucharlo mientras están haciendo otras actividades cotidianas, digámoslo. Entonces, como ya expliqué cuáles son los elementos básicos de un texto literario, ustedes me van a tener que ir contestando estas preguntas. ¿Quién es el autor? ¿A qué género pertenece? ¿Cuál es el contexto? Ojo con esta porque generalmente suelen fallar. Las preguntas como detonadoras que siempre se repiten o que los errores frecuentes, errores más comunes es que cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra. Ahí me tienen que decir cuál es. No se confundan, por favor, porque a veces solo copian y pegan y eso es, además de una mala práctica, ya les ha insistido su tutor, su asesora y yo también. El contexto del autor, son diferentes el contexto sociocultural de la obra. El autor puede estar en el siglo XXI y hablar del siglo XIX,
o hablar del futuro, y entonces eso no tiene que ver, una cosa es el contexto de la obra, o sea, cuándo se creó la obra, y otra es el contexto del autor, o sea, qué estaba haciendo el autor. Son dos cosas completamente distintas. Intención, argumento, tema, acción. Acción, acuérdense aquí, por favor, porque es un error muy frecuente, este que estoy marcando acá, que voy a marcar acá, este de la acción. Ese de la acción se refiere a los elementos que hace un momento puse: planteamiento, desarrollo, clímax, desenlace. Tienen que decirme exactamente cuál es cuál en cada uno de los tres textos. Y el tiempo de la obra tienen que revisarlo, puede ser un tiempo lineal, cronológico, presente, pasado, etcétera. Si no me lo ponen de esa forma, desafortunadamente va a estar incorrecto. Yo califico estrictamente apegado a la rúbrica, y esa rúbrica se explicará también en los comentarios de sus calificaciones. Entonces, y ahorita voy a mencionar algunos elementos bien importantes sobre esto. El espacio también, y los personajes. No solo tienen que decirme cuáles son los personajes, sino cuál es la función que están cumpliendo en la obra. Para eso, tienen que leer la obra y revisar la parte de personajes. Luego aquí les piden cómo se relaciona con el contexto del autor, el mensaje que transmiten, esas 10 a 12 líneas. Respeten esas, por favor. No lo hagan en letra más grande porque se nota, y llenen todo el renglón que se les está marcando, porque si no van a sufrir una penalización en la calificación. Después, un comentario breve, no más de 15 líneas. Formas de transmitir un mensaje, o sea, cuáles son las diferencias entre lo que transmitió el texto 1, el texto 2 y el texto 3. Ustedes me van a explicar con sus propias palabras. Eso es bien importante. Luego, forma de ver la vida en los tres textos, que se refiere con la tuya. Cómo ves tú la vida y cómo lo ven en general. Se valen todas las opiniones, siempre y cuando sea con respeto y respetando las reglas en la etiqueta. Y tienen que poner la bibliografía. ¿Cuál es la bibliografía que están usando? En este formato, de hecho, lo pueden ver así justo como está, me lo pueden reproducir. Si solo ponen el link, que es este, si solo ponen el link va a estar mal, porque esa no es la forma correcta de colocar una bibliografía. Y ustedes pueden referirse al manual de citación y bibliografía de APA, de Prepas en línea CEP, que ustedes pueden encontrar en sus recursos y que seguramente les habrán compartido también sus tutores. En esta parte de bibliografía tienen forzosamente que revisar tres, o sea, tienen que colocar en la bibliografía texto 1, texto 2 y texto 3, y además, si algunos utilizan algún otro, pero por lo menos debe haber tres. Yo sí soy muy estricto con la bibliografía y soy muy estricto con el plagio. De una vez se los anticipo, porque esto siempre me ha pasado en las generaciones, que es, si ustedes no colocan bibliografía, para mí el texto no va a poder superar el 9. Y si además no cuidan la ortografía, las reglas de la etiqueta, y no cumplen las instrucciones, pues realmente no tendrá una calificación tan alta. La primera semana, que es la 1, la actividad integradora 1 y 2, soy muy consecuente y les advierto en los comentarios: si no colocas bibliografía y citas, vas a tener una calificación baja a la siguiente. Entonces, de un 8, 5 o 9, puede bajar a un 7 o a un 6 en la siguiente semana si no colocan los elementos de la bibliografía, porque para mí estarían cometiendo plagio. Recuerden que un plagio es ser automático y es una mancha en su andar por prepa en línea Z. Entonces, esos son los elementos de la actividad integradora 1. Y ahora voy a revisar los elementos de la actividad integradora número 2. Lo pongo rápido. Ahí está. Los elementos de la actividad integradora número 2 son, bueno, se llama textos literarios, lenguaje y expresión humana. Tienen que responder una serie de preguntas sobre un texto. Lo voy a compartir también a continuación, y ese es uno que básicamente van a ir revisando. Listo, ahí lo van a encontrar. Se está compartiendo en un momento. Ahí está. Dice: lee el cuento La canción de oro de Rubén Darío, que se encuentra en la página 23, y contesta las preguntas. Cuando dice justificar tu respuesta, forzosamente, tiene que ser entre 5 y 10 renglones. Si no tiene esta extensión, se los voy a hacer saber en la primera ocasión. Igual que la actividad anterior, si no está correcto, bueno, la primera vez es normal, no saben mi línea de trabajo, no han visto el video, se distrajeron, no les dio tiempo, etcétera. Pero la segunda semana, la tercera y la cuarta voy a ser muy estricto con eso. La primera suelo ser un poco más flexible, las siguientes no. Entonces, justifica tu respuesta entre 5 y 10 renglones. Si tiene menos, va a ser inmediatamente penalizado con puntos de la rúbrica. No me estoy basando en algo que yo inventé.
las problemáticas, lenguaje que utiliza el autor, el lenguaje del texto, el lenguaje literario, y luego les piden leer otra, que se llama El perro y el cocodrilo. Tienen que redactar con sus propias palabras. Cuando dice aquí 5 a 10 renglones, no son de estos chiquitos, tienen que cubrirlo todo, por favor, porque esto es bien importante. Solo ponen eso y ven la diferencia entre lo que hay aquí y lo que hay acá. Entonces, si lo ponen letra grande, van a terminar haciendo 2 renglones, y la idea es que hagamos 5 a 10 renglones con una historia completa. Luego les piden redactarlo de nuevo y expresiones del lenguaje literario. Los textos que redactaste, fondo y forma, los explican, me dicen cuál es fondo y forma y me tienen que explicar cuáles son los elementos, ¿no? No nos falta con que los numeren, siempre y cuando los tienen que explicar. Tipo de lenguaje que te gustó más. Y aquí viene bibliografía, fuentes bibliográficas, documentales consultadas. Tienen que ponerlas forzosamente de la misma forma. Si un texto no tiene bibliografía y fuentes documentales al final, no merece más de 9. Y acá tienen que por lo menos, citar la canción de oro de Rubén Darío, que es el que leyeron. Entonces, por lo menos debe aparecer uno. Del límite para arriba no hay 5, 10, los que quieran, pero mínimo debe aparecer uno. Entonces, tienen que contestar esas preguntas, concentrarse, revisar que sea entre 5 y 10 renglones, utilizar otras fuentes bibliográficas, traten de ubicar las que están en Prepa Línea CEP, eviten Wikipedia y todas estas, por favor, porque si bien no están mal, no son una fuente primaria. Nosotros ya creo que exigiría de ustedes un poquito más de expresión y un poquito más de revisión general de las fuentes y de cuidado a la hora de plasmar fuentes, ¿no? Entonces, esas son las 2 actividades integradoras que constituyen esta semana. Las 2 actividades tendrán un valor del 14% en sus semanas, o sea que creo que es bastante bueno. Y ahora para finalizar con esta sesión, voy a leer algunos de los mensajes o de las preguntas que me ha hecho llegar su asesora de la didáctica disciplinar. Son 22 preguntas, probablemente las lea y después con eso termine la sesión de hoy. Número 1. No logro identificar bien el contexto de la lectura. El contexto de la obra es, por ejemplo, imaginemos una obra de ciencia ficción. Me tienen que decir. Obviamente no pueden decirme cuándo se creó porque es en el futuro, es un futuro creado e imaginado. Entonces me tienen que decir qué estaba pasando en el mundo cuando se creó la obra. Eso es a lo que se refiere contexto de la lectura. Contexto del autor es qué estaba viviendo él, si hay alguna forma de saber qué le estaba pasando en la vida. Si eso sucedió, nadie me lo tienen que poner. Luego, 2, no me quedó claro el espacio de los textos. El espacio es aquellos lugares que aparecen en una historia y qué tan importantes son para la misma. 3. La actividad integradora 1, el caso del autor, ¿se debe poner el nombre completo? Sí, el nombre completo. 4. Tenía dudas acerca de los diferentes tipos de texto, pero ahora me ha quedado claro. 5. Tengo dudas sobre la figura metáfora, no me ha quedado muy claro. La metáfora es una comparación entre 2 elementos, pero uno de ellos no está presente. Ejemplo, tus dientes de perla. No es tus dientes son como perla, esa es otra figura. Tus dientes de perla significa que está comparando una cosa con la otra. Los dientes con las perlas. Ya con esa comparación está listo. Es metáfora siempre y cuando no lleve la partícula o la palabra como. Si digo tus dientes son como perlas, eso no es metáfora, es otra figura que se llama símil o comparación. Pero si pongo tus dientes de perla, eso es metáfora. 6. Me confundí un poco con identificar la intención del autor, es decir, para ti, ¿qué quiere el autor? ¿Qué se propone con ese texto? Que se enamoren de esa persona, hablar con su enamorado, que el lector entienda cuál es su pesar, sus sentimientos, etc. Ustedes, es muy claro y muy ambiguo, pero ustedes pueden opinar más o menos libremente. 8. Las lecturas, las 7, perdón. Me quedo con dudas sobre la clasificación de textos literarios, especialmente líricos y dramáticos. Lírico es poesía, dramático es teatro. En el caso de nosotros se nos puede complicar un poquito porque nos ponen una obra de teatro que está rimada, entonces teatro como poético. Entonces hay una mezcla de géneros que deben tener cuidado, revisar, porque si no van a tener algunos conflictos ahí, ¿no? Entonces, bueno, les sugiero, les recomiendo que revisen esa parte. Luego las lecturas las tuve que buscar aparte porque no me abrieron los enlaces de las rúbricas. La parte de recursos yo les puse los enlaces también, entonces revísenlo. No puedo abrir los enlaces, ¿qué puedo hacer? La misma pregunta. El conocer los diferentes textos literarios en qué forma ayudan o en qué se puede destinar estos conocimientos. Primero, ¿cuál es la utilidad de la literatura?
cultura general, capacidad de escritura, capacidad de lectura. Si no te gusta la literatura, puedes ver lo que la literatura te va a enseñar a leer y a escribir otros textos. Si lo tuyo son las ciencias, la literatura es necesaria para poder expresar tus ideas por escrito y poder leer con corrección. Para eso sirve la literatura. No entiendo el lenguaje literario, es el lenguaje que es distinto al normal, al que usamos cotidianamente. Es decir, con el hecho de usar la palabra, la expresión me muero por ti, eso es lenguaje literario. No es estoy enamorado de ti, es me muero por ti. Eso es distinto. Y ahí se ve, uno es literario, otro no. El segundo texto literario me cuesta mucho entender su lenguaje, la interpretación de lo que expresa. Tienes que tener un poco de cuidado, yo les puse también recursos, pueden buscar en YouTube algunos audiolibros y ahí hay una explicación. Pueden leer resúmenes, eso no estoy en contra, pero tienen que leer la obra que se les está marcando. El segundo, 13, ¿cuál sería el espacio en un texto? Acabo de explicarlo. 14, me aburre la poesía y cómo le hago para familiarizarme más con ella. Pues yo sugeriría que si te aburre la poesía es un poco incomprensible porque para que te aburra la poesía tiene que aburrirte la música y todos escuchamos música y no nos aburre. Así que tengan la misma paciencia que hay con una canción, también la hay por un texto literario. ¿Qué es la acción de un texto? La acción es cómo se desarrolla una historia, planteamiento, clímax, planteamiento, no, planteamiento, desarrollo, clímax, desenlace. Esas son las 4 partes del desarrollo y las tienen que colocar forzosamente. 16, no entiendo muy bien los textos literarios líricos, ya lo expliqué. 17, bueno, los contenidos, tengo dudas de contenidos narrativos. En las actividades tengo dudas sobre mí, pongo mi nombre completo de autor y tengo dudas sobre el texto. No entiendo el texto, con nombre completo de autor, sí. Contenidos narrativos lo acabo de explicar cuando hice la revisión sobre la unidad. 18, en la actividad 1, el tiempo de la obra es el año en que el autor escribió el texto. No, es el año en que está ambientada la obra. Puede estar ambientada en el futuro, puedes poner no el año 2405, sino en un futuro lejano. Si hay un año en el que hable, tienes que ponerlo. 19, ¿cuál es el tiempo y espacio de la obra? Ya lo expliqué. 20, cómo analizar los textos y saber cómo reconocerlos, también ya lo expliqué. 21, el recurso antología. Vienen varios autores con algunas de sus obras. Mi pregunta es, ¿en las actividades de este módulo serán referentes a estos libros en particular? No, pero ahí viene en la antología, viene la explicación y pueden descargarlos. Cada semana los libros, las actividades van a estar disponibles. No tienen que ir a antología, a menos que quieran, pero pueden encontrar, en antología pueden encontrar recursos extra. Pero los libros que tienen que, perdón, los textos que tienen que leer cada semana van a estar en las actividades de cada semana, no tienen que buscar en otro lado. 22, entiendo que hay que investigar los aspectos alrededor del autor y sus obras, exactamente. Tienen que colocar citas, bibliografía, eso es muy, muy importante, lo repito. Entonces hago un resumen, revisamos las actividades de la semana 1, 2, va a haber puntos extras por los apuntes del material que se llama la lectura y el que se llama recupera aprendizajes anales de un texto, antes del viernes a las 7:30 de la tarde, mi correo escrito a mano en su cuaderno. Número 3, la actividad integradora 1 y 2 implica que ustedes tengan que leer textos y contestarlos, y la otra implica un cuestionario, tienen que leer bastante. Así es que ármense de paciencia y tómenlo con tiempo. Y 4, si tienen alguna duda o pregunta, pues lo mejor es que me escriban al correo o al chat. Yo les contesto a la brevedad posible. Recuerden que mi horario es entre 3:30 y 7:30 de la tarde. Entonces, con esto termino la sesión de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Si tienen alguna duda después de ver este video, que lo voy a colgar un poquito más tarde o a más tardar mañana por la mañana en el foro de novedades, no tienen más que hacerla. Me despido. Mi nombre es Luis Ángel Rodríguez. Que tengan una buena tarde y nos vemos el viernes.